En este capítulo, Autor Material, conversamos con el director y escritor Carlos Araya, director del documental El viaje espacial, ganador del FIDOC 2019. El cine de Carlos Araya está en Autor Material. Hola Carlos, bienvenido a Autor Material, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hoy, bueno, entrando en conversación, en la bienvenida dije que tú eres cineasta, pero también escritor. Y si bien nos vamos a enfocar en tu rol de realizador, ¿cierto? Quería preguntarte algunas cosas respecto a lo literario. Cuéntame un poquito sobre eso, cómo transitaste de lo literario, por ejemplo, a lo audiovisual, o fue esto de manera paralela a lo que fuiste realizando. Sí, yo creo que es como parte de un mismo flujo creativo. Yo primero fui cinéfilo, podría decirse, desde la niñez, adolescencia. Y yo me fui a estudiar otra cosa, kinesiología. Y yo Ah, mientras estaba estudiando kinesiología, empecé a juntarme con la gente indicada y empecé a leer, pasé desde, no sé, pues, estar leyendo biología celular a, no sé, poesía chilena de los 90, y empezar cortometraje, por lo tanto fue como parte del mismo flujo y actividad un poco artística que yo empecé a tomar. Y en algún momento ya empecé a hacer crisis, ¿sabes? Porque era demasiado lo que el nivel que alcancé en términos de creatividad y con ganas de hacer, con hambre de crear tanto en literatura como en cine, y después tomé la decisión ya de estudiar cine. claro. Y tú, pero ejerciste de kinesiólogo y fuiste a estudiar cine, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Eh, Primero la kinesiología me hizo hacer un internado en Santiago. Ujú. Yo tuve que elegir en realidad, pero ya estaba pensando en hacerme un lugar un poco, ¿no? Conociendo, porque después quería estudiar cine. Ya. Y durante ese proceso, ¿no? Esos primeros años de carrera lo ejercía en paralelo, un poco también ayudando a financiar la carrera, así que estaba ahí en esos dos bandos trabajando con alta intensidad. Claro. Me imagino lo cansado que estaba ahí con él, trabajando paralelamente y con carrera. Sí, Sí, po. sí, pero es un poco liviano, yo diría, en relación a otras carreras como la salud, no sé, o las matemáticas. Creo que no es tan intenso. ¿Cachai? Yo creo que incluso hay algunas carreras que van 4 o 5 años en audiovisual o cine, podría ser 3, se podría acortar mucho más. Ujú. Y debería ser más intenso. Claro. Oye, bueno, en lo literario tú tienes dos novelas, ¿no? Dos novelas y un libro corto. Dos novelas en libro, bueno. Oye, ¿y qué tanto de la literatura hay en tu realización y qué tanto del audiovisual hay en tus novelas, transitar? Yo creo que es una mezcla, ¿eh? Ujú. Porque hay procesos paralelos de pronto. Por ejemplo, en mi última novela, un libro que se llama Población Flotante, y que aborda también un ramillete de personajes, un personaje coral con 62 pasajeros Sí. que van desde Santiago a Ica. Y justo ese proceso es previo a la película, de la que probablemente hablemos después, ¿no? Ujú. El viaje espacial, donde también hay muchos personajes. No hay un solo personaje, y creo que esa experiencia de escribir esa novela me sirvió mucho para tener cierta conciencia de los personajes a la hora de rodar, por ejemplo. Mira, claro, y eso se ve también súper cinematográfico por lo que cuentas, por lo que estoy leyendo de tu novela, ¿cierto? Estos 60 personajes, de transitar del bus, ¿cierto? Es como, lo hace bien con un look cinematográfico, si quisiera llevarlo al cine también, ¿no has pensado en hacerlo? Sí, estoy de hecho trabajando en, Ah, ya, en un mira, proyecto adelantando. de adaptación que podemos hablar después si Ya, quieres. muy bien. Sí. Oye, bueno, hablábamos delante que tú eres de Calama. ¿Cómo habitaste o hasta qué edad viviste allá en Calama? Yo viví hasta los 18, después me fui a estudiar kinesiologías más al norte, Arica, y después como los 23, tipo 2007, me vine a Santiago.
Ya, y Y de como allá, te explicaba, ¿no? acá. Vine a hacer un internado y después me quedé ya estudiando cine. ¿Y cómo te vinculabas con el cine desde allá? Desde tu infancia en Con, Nicaragua. con, desde la precariedad, ¿no? Desde los cineclubs donde yo vivía, el cineclub Cobra, en que recuerdo con mucho cariño porque terminé arreglándome todo. No tenía ni siquiera VHS donde verlo al principio, pero mi mamá, no sé, cada 2 fines de semana trataba de conseguirse un reproductor y ahí aprovechaba de ver todo lo que podía. Y después mi tío empezó a trabajar en el cine municipal y me regalaba entradas. Ah, Y eso buenísimo. fue increíble, sí, pude ver muchas cosas. No, y además cuando uno va, aprovecha de ir al videoclub antiguo, ¿cierto? Como que aprovechaba de sacar varias películas, no solamente iba por una, sino que me llevo esto, pero también esta. Oye, quiero ver Claro, harto, me aprovecho el viaje. sí, ¿no? Y uno como que constantemente está viéndolo todo, tratando de como, ¿no? Y después con el tiempo llegó a Calama el Blockbuster. Bueno, ya desaparecieron todos, pero también, ¿no? Era parte de cierto recorrido, ¿no? Por esa estantería, ¿no? Descubriendo los estrenos, cine clásico, Claro, ¿no? Es importante también en mi desarrollo inicial, los videoclips. totalmente. Oye, tú estudiaste realización cinematográfica en Arcis, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo definirías la escuela de la Arcis, la escuela de cine? ¿Por dónde iba la búsqueda de la escuela en relación a su alumno, a la mirada de los nuevos directores? A ver, Arsi se destacaba, yo creo, por trabajar con los elementos que uno tenía a mano, ¿no? Desde la precariedad, pensando desde el neorrealismo, más bien, con una fuerte mirada desde el cine documental. Tuve grandes profesores como Pedro Chaskel, que si recordamos, ¿no? Fue el montajista de Chacal de Nahuel Toro, de la Batalla de Chile, y para mí fue un gran maestro, ¿no? Y yo creo que por ahí tenía su marca el Arsi, y ya es una universidad desaparecida, ¿no? Claro. Oye, tú hiciste, tu primera película es El hijo pródigo, ¿no? Es tu primera película, pero antes fuiste parte del grupo de realizadores que participó en el documental Propaganda, Sí, ¿cierto? Del sí. 2014, que eso es parte del colectivo MAFI, ¿no? Del Mapa Fílmico de Chile. ¿Cómo fue esta participación en el documental? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se gestó la invitación? A ver, yo recuerdo que en algún ramo dentro de la universidad yo vi alguno de los planos, alguien presentó alguno de los planos que se estaban exhibiendo ya en la plataforma MAFI, y yo también estaba haciendo ya algunos documentales en la escuela, tratando de como buscando un lenguaje, ciertos temas también que me interesaban, y aparecía el territorio, ¿no? Que es algo que a mí me importa mucho y que en Mafi también se estaba tocando con importancia y me llamó mucho la atención, ¿no? Era un lenguaje que dialogaba con el cine primitivo, plano fijo, sonido directo, y trataba de buscar la fuerza a través de la imagen. Y me interesó, o sea, estaban convocando realizadores de todo Chile y creo que mandé un plano y nada, me eligieron, ¿no? Seleccionaron, ok, incorpórate a ver nosotros y empecé a trabajar con ellos, ¿no? De manera colectiva y apareció este proyecto de largometraje llamado Propaganda, que indagaba, ¿no? En la relación entre la clase política y la ciudadanía para las elecciones del 2013, 2014 me Sí, parece, ¿no? 2013, sí. 2013 para la elección en que salió Michelle Bachelet. Ujú. Y era interesante, ¿no? Además, como la forma en que estaba hecha, porque éramos 16, 18 realizadores a lo largo de Claro, Chile, un largo colectivo, sí, con un tema bien importante y que ahora cobra mucho más fuerza, ¿no? Como esa totalmente. fractura entre la élite y la ciudadanía. eh, y nada, fue un proceso muy interesante. Claro, uno empieza a revisar cine de los 80, 90, es increíble cómo se forman los diálogos con el presente, ¿no? No, Es totalmente. incluso, ¿no? Si uno empieza a hacer ejercicios de montaje con ciertas imágenes de ese tiempo, podría incluso llegar a ser una especie de tiempo atemporal, ¿no? Donde dialogaran esos dos tiempos como un presente continuo, y donde se cruzan ciertas problemáticas, ¿no? Bonito El ejercicio. Sí. ejercicio. Oye, ahí trabajaba también María Paz González, ¿no? ¿Tú trabajaste Sí. con ella en el viaje espacial?
productor. María Paz estuvo acá también con nosotros, invitada en unos capítulos anteriores. Sí, ¿Cómo se crea esta relación, esta conexión con María Paz? María Paz me hizo clase, fue mi profesora de dirección documental en tercer Ah, año en Arcis. Y justo ella está estrenando su documentaliza. Así que nada, nos fuimos un poco en grupo a ver su docu, me acuerdo. Y nada, creo que confluyeron algunas ideas que teníamos sobre el documental, y esa relación de profesor-alumno un poco se mantuvo después, ¿sí? A través de colaboraciones, de trabajos juntos, de amistad. Y me pareció como la persona súper indicada para incluirnos en este proyecto en términos creativos, desde la producción. María Paz tiene una experiencia vasta en cine documental, así que nada, fue un gran apoyo. Hicimos un gran equipo para realizar el viaje espacial. tremenda. Y que ahora anda rodando con Lina de Lima, ¿cierto? Ahí mostrando la película. Se fue a la ficción, María Paz. Se fue a la ficción, claro. La perdimos, ¿no? Pero... La perdimos. Oye, en El Hijo Pródigo, en esta historia que trata sobre este hombre de 50 años, ¿cierto? Y su relación con los hijos y este mal de Diógenes, ¿qué te atrajo? ¿Por qué quisiste contar esa historia de esta película? Sí, como te comentaba, yo tengo una gran sensibilidad por los espacios y desde ahí pensaba en una casa, ¿no? En un lugar interior, y cómo ese espacio se iba llenando de elementos de la calle, a través de un personaje, ¿no? Un personaje al que se le desaparece un hijo que tiene síndrome de Diógenes, y él empieza a recoger un montón de elementos de la calle, objetos que tienen una vida propia, ¿no? Y a través de esos elementos vamos conectando con ciertas memorias colectivas. Ese era como el ejercicio que me interesaba más, ¿no? Y fue intenso. Yo creo que lo hicimos muy alocadamente en la escuela, con muy pocos recursos, con pocas manos, pero lo logramos llevar a cabo, pero fue muy, muy difícil. Porque además creo que era un trabajo con un nivel de producción mucho más grande de lo que podíamos soportar. Mira. Sí, pero yo creo que es uno de esos proyectos que uno, si no lo hace en ese momento, no se hace nunca más. Yo creo que Claro. nunca más hubiera intentado hacerlo. Así que yo creo que fue el momento adecuado. Y además es la experiencia, po, saliendo también de la escuela y todo. Sí, pues la gran experiencia después de haber hecho varios cortometrajes, ¿no? Lanzarse, hacer un proyecto ya de largo, requiere mucha concentración y trabajo colectivo. Pero bueno, está. Oye, en esta historia, bueno, y en el mal de Diógenes en particular, yo siento que también hay una descomposición, ¿no? En este juntar elementos que también se van descomponiendo y que es una metáfora del personaje o de los personajes que tienen esta enfermedad, ¿cierto? Este mal. ¿Va por ahí Claro. también la búsqueda con lo que tú quieres hacer en la película? Claro, sí, como que los objetos son una extensión del personaje y sus problemáticas interiores. De alguna manera es como el ejercicio de cómo exteriorizar ciertas cosas que ocurren a nivel interno, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como el actor podía establecer su trabajo en base a acciones, ¿no? De llevar objetos mínimos desde un papel hasta ya cosas que van aumentando de peso. Ya. Fue interesante ese trabajo también que hicimos con el actor ahí en El Hijo Pródigo. Oye, ¿y habrá, crees tú, un sentido de pertenencia, de quizás habitar la soledad no tan solo, esta soledad no tan solo, entre medio de tantas cosas, las cosas que se vuelven parte fundamental también del ser humano actualmente, ¿cierto? Este juntar cosas, tener cosas. Sí, claro, ahí también hay una línea discursiva que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Claro. El fetichismo de la mercancía, y cómo nos relacionamos con ciertos objetos, ¿no? Y es interesante también porque finalmente, después de que desaparezcamos, son los objetos los que van a quedar. Y también me parecía interesante como indagar desde ahí, ¿no? Sí. Como esa Mira, extinción humana y los objetos que sobreviven. de las cosas que van quedando cuando uno desaparece, yo creo que hay un tema interesante a tratar ahí. Yo lo veo, por ejemplo,
Cuando murió mi abuela, siempre me preguntaba, se va un ser, ¿cierto? Pero quedan sus objetos, sus perfumes, sus joyas, sus cosas. ¿Qué pasa con esto? Sí, interesante, ¿no? Y no sé, y también podemos pensarlo desde las películas, ¿no? ¿Qué pasa con esas imágenes, con esos archivos que quedan de esos realizadores o realizadoras, ¿no? Eh, Nada, me parece como que dialogan también con esos objetos personales de las personas, como, y sobre todo ahora pensando, ¿no? En la pandemia, no sé si te pasa a ti, pero me está un poco como de cierta nostalgia, melancolía del pasado. Sí. Y un poco, ¿no? Uno vuelve a revisar ciertos álbumes de fotos, archivos caseros familiares. Hay algo también ahí interesante que pasa con los archivos en este contexto de pandemia. Totalmente, y es también el volver a revisar películas que viste, no sé, en la adolescencia. Quiero volver a verlas ahora que tengo 40, estoy cercano a los 40, es como, ¿qué pasa ahora? ¿Qué me pasa con esta película? Es verdad, ¿eh? Sí. Y a veces da un poco miedo, porque es como volver a verla es matarla. Sí, bueno, me pasó con una recientemente. Ya. Sí, porque, bueno, me gusta mucho David Fincher, y vi The Game y dije, yo recuerdo que era muy buena esta película y que no le fue tan bien, la voy a revisar. No me gustó. Dije, había algo ahí. Entonces, y claro. uno va cambiando, Sí, increíble claro. cómo se transforma. Totalmente. Oye, Carlos, ¿por qué hacer películas? ¿Qué te motiva a contar historias audiovisuales? Porque también las cuentas de manera, ¿cierto? Narrativa y literaria. en tu novela, claro. ¿Pero por qué cine? Me aparecen como imágenes de mi niñez, ¿no? Como de escarbar, recorrer el río Loa con mi abuelo a recolectar cosas, hacer ciertos juegos. Tiene que ver con eso, ¿no? Como dialogar con la realidad, que a mí me interesa harto desde ahí. Recolectar ciertos elementos, ordenarlo y tratar de darle sentido. Y creo que ese concepto y esas acciones tienen que ver tanto como en la literatura como en el cine. Y me interesan las imágenes, ¿no? Mi recolección tiene que ver con eso, buscar ciertas imágenes complejas, que un poco como que me llamen la atención, pero que también hablen de otras cosas, de la realidad, del país donde vivimos, y por ahí, ¿no? Y ese juego visual que a mí me interesa, trato de llevarlo también en la literatura, y claro, está súper claro también cómo ocurre eso en el cine, ¿no? Sí. Oye, hablemos de cine chileno, Carlos. ¿Cómo ves la escena audiovisual chilena? Lo que se está haciendo en películas, series. Diversa, ¿no? Súper diversa, y hay de todo, ¿no? Un poco tan asimétrica como Chile. Pero sí me pasa algo, como que siento que en ficción hay más riesgo siempre de estandarización, ¿no? Porque tiene que ver con un poco con el dinero, con la taquilla, Claro. ¿no? Está muy asociado eso, el arte con la industria. Y por otro lado, siento que hay un cine de no ficción que creo que es mucho más libre, que yo disfruto mucho más, ¿no? Porque hay propuestas más diferentes en ese sentido. Que siempre está como buscando recursos desde la precariedad y tratando de lograr ciertas miradas personales, donde uno de verdad siente la mano de los realizadores y realizadoras que están ahí operando. Por eso, no sé, me siento un poco más cercano a esas propuestas de no ficción y documental o cine más híbrido, ¿no? Que juegan con la ficción, pero no se casan con estructuras narrativas tan convencionales, diría yo. Es parte de la búsqueda del realizador, también es bonito eso. Claro. No casarse, como dices tú, con alguna categoría, ¿cierto? Y claro. transitar en este, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que, bueno, cuando hablamos de cine chileno se abren muchos campos, ¿cierto? Es como muy extenso sin hablar de cine chileno, pero pasa a veces que nos cuesta como ser críticos con el cine chileno, con nuestro cine, como que tiende a haber un tipo de chauvinismo, ¿cierto? Y decir, no, todo lo que hacemos o todo el cine chileno es bueno, y como que nos da un poco de pudor, quizás hablar mal del cine chileno, criticarlo, decir, está bueno esto, está malo esto, quizás. Pero ¿desde qué lugar piensas tú? ¿Como desde los mismos realizadores de
de los medios. Entre los mismos realizadores o cuando uno dice, o cuando el mismo espectador dice no voy al cine, no voy a ver cine chileno, entrar en esa reflexión de decir, chuta, ¿por dónde vamos? Lo estamos haciendo bien, nos equivocamos, todo el cine chileno es bueno, tiene sus cosas, no sé si malas, pero menos buenas, por decirlo de alguna forma. A mí me pasa que hay ciertas cofradías con cierta sospecha entre los realizadores y realizadoras, ¿no? Que de pronto el medio es tan chico que hay mucha cercanía, ¿no? Mucha amistad un poco mal entendida y se critican las películas, pero más desde lo privado y poco de lo público, siento yo. Y por otro lado me pasa que hay distintos tipos de crítica, ¿no? Por un lado, de ciertos medios que trabajan más desde un lugar más complaciente y desde la publicidad, más que de la verdadera crítica con las películas, pero ahí me parece que hay un par de ejemplos, ¿no? de crítica bien interesante y compleja que de verdad, ¿no? Hay una mirada desde esos escritores que también critican las películas de apreciación y de una mirada mucho más compleja de tratar como de desmenuzar, ¿no? las propuestas. Y siento que se aborda también mucho desde lo temático y poco desde lo formal. Me parece, ¿no? que esas propuestas estéticas son súper importantes, ¿no? Totalmente. Porque ahí están las decisiones de los realizadores y realizadoras. Y de pronto me parece que hay ciertas temáticas de moda que se ocupan más de marketeo, más que como de una mirada más compleja sobre ciertos fenómenos. Claro, sí, es verdad. Y de pronto también nos cerramos a categorías o géneros, pues como que no se pudiese hacer otra cosa que quizás hacer el drama y no podemos irnos a, no sé, a la ciencia ficción o al humor derechamente o a lo satírico, no sé, irnos por diferentes ramas y como que se ve lo comercial y lo mal llamado cinearte, ¿cierto? Esa división tan extraña que hay en el cine, que finalmente tú estás contando historia, ¿no? Claro, y hay un montón, yo creo, de propuestas más chicas que son invisibilizadas, que transitan entre esos dos polos. Nos falta más Raúl Ruiz, yo diría, ¿no? Raúl Ruiz era capaz de integrarlo todo, ¿no? Del absurdo, del surrealismo, la ciencia ficción, pero nada. Algún día volveremos a transitar por ahí, en esas aguas. Se extraña a Raúl Ruiz. Y claro, y lo comentábamos en otro capítulo, finalmente Raúl Ruiz también, chileno, en Francia, seguía hablando de Chile. Claro. Eso es curioso. Oye, ¿hay alguna película que quisiera recomendar o serie chilena que quisiera recomendar? En pandemia yo realmente he visto bien poco por el teletrabajo y por la paternidad intensiva. Y a ver qué yo recomendaría. Películas chilenas, yo creo que sí o sí, Visión Nocturna, de la Carolina Moscoso, que creo que es una gran película, una película del 2019. Una película feminista, una película que de verdad te patea el pecho, una de las grandes películas, y tuvo la suerte, ¿no? de ganar un festival internacional Marsella, que le ha abierto las puertas a nivel internacional, así que ha sido buenísimo para esa película. Y nada, onda media, yo creo que está lleno de secretitos de cine chileno, de cine documental, hay hartas cosas muy interesantes. A lo de Ignacio Agüero, por ahí las últimas películas de Tina Pelita y Iván Novikov, que a mí también me encantan, desde Los Reyes, que es la última película documental, hasta la primera, ¿no? Noticias, La muerte de Pinochet, etcétera. Oye, Visión Nocturna siempre aparece nuestro recomendado. ¿Ah, sí? Mira, ¿viste? Sí, buenísimo. Tienen que verla, ¿no? La verdad es muy interesante. Pronto vamos a tener a Carolina Moscoso por acá, así que ahí vamos a ahondar más en qué su bueno, obra. qué bueno. Oye, ¿hay alguna película que te hubiese gustado dirigir? Que te dice, oye, wow. la veo y... Wow, qué difícil. No sé, a ver, yo he transitado por un montón de referentes en mi vida. Cuando era chico me interesaba mucho, por ejemplo, creo que me dio vuelta la cabeza Búfalo 66 de Vince Gallo.
me choqueó muy temprano, yo todavía no estaba preparado para sentir esas emociones. Y una propuesta formal. Había una experimentación en esa película bien interesante, ¿no? En ese momento yo pensaba que era solo contar historias las películas, pero ahí Galo ensaya un montón de formas. Creo que fue muy interesante para mí. Después transité por Lynch, por Kubrick, en la escuela descubrí un montón de cosas, no sé, Bresson, me acuerdo, Haneke, su hermano Dardenne, Lucrecia Martel, por ahí hay una ensalada tremenda de cosas, y, y nada, a mí en realidad lo que me gusta más es trabajar como desde el neorrealismo, pero algún día me gustaría navegar en las aguas ruisianas, como te decía, ¿no? Sí, y como desde el humor, como trabajando desde el absurdo. Yo creo que hay algo de eso en el viaje espacial, no sé qué te parece a ti. Pero hay una película que a mí me hubiera encantado, ¿no? Viaje al otro lado del paraíso. Esa podría ser, yo creo. Oye, De ahora, aquí Kaurismäki. tú que estabas recomendando y hablando de una película, me acordé dijiste surrealismo, me acordé de Dogman, esta película italiana de Matteo Garrone, ¿si la has visto? ¿No? No la he visto. Te lo recomiendo, es muy buena película. Ya. Buena película. Y claro, y este nuevo neorrealismo en Italia, está bueno, es potente la película. Oye, bueno, hablemos de El viaje espacial, po. Este documental ganó premio, ¿cierto? Mejor película en la competencia nacional en FIDOX en 2019. Sí, Y es definido, 2019. sí, abro comillas, definido como un recorrido por los rincones de Chile a través de la observación de paraderos de transporte y las conversaciones de sus pasajeros. Aquí hay algo bien particular y que me gustó mucho de la película, que no solamente muestra a los pasajeros, a las personas que esperan ahí en el paradero de micro, ¿cierto? Y sus conversaciones, sino que siento que hay una columna vertebral, ¿cierto? En los paraderos, pero también hay un contexto, y eso me parece mucho más potente. No solo vemos estas personas que conversan y sus diálogos, hay unos diálogos que son bien tremendos. Hay drama ahí, hay drama. Pero detrás hay un contexto, y eso lo encuentro súper bonito, porque hay un mundo pasando con los pasajeros y sin los pasajeros, ¿cierto? Este contexto que tú muestras en la película. Sí. No sé si coincides con eso, ¿sí? Esa lectura va por ahí también. Sí. Tiene que ver también con mi interés con los espacios y esa sensibilidad con los territorios. Yo llegué a Santiago, como te comentaba, en el 2007, justo cuando se implementó el Transantiago, así que no me recibió muy bien esta ciudad. Claro. Había un caos por todos lados y me pareció alucinante lo que pasaba en esos paraderos, en términos también de cinética, todo el movimiento, el caos que pasaba alrededor, con estos paraderos recién como pintados todos de verde, tratando de estandarizarlos. Y nada, pensaba que eran como una especie de narradores así, testigos, silenciosos, pasivos de todo el caos que ocurría alrededor. Y a mí me quedó esa imagen, ¿no? Yo dije, algún día voy a hacer algo con los paraderos. Y esa idea fue, nada, a veces fue flotando. Y cuando yo estaba terminando de estudiar cine, salí a la calle, diferentes paraderos de Santiago, solo con una cámara. Y nada, me ponía porque me interesaba mucho, de alguna manera como me obsesioné con esos lugares. Y empecé a descubrir esto de una película, no, es un cortometraje que quiero hacer, hasta que finalmente nada, me decidí que es una película, un documental de observación, y descubrí que estos lugares eran tan increíbles, ¿no? Que pasaba tanta vida a su alrededor, que tenían la capacidad de incluso contar lo que pasaba en una ciudad, o en una región, o en un país. Y ahí encontré como la especie de dispositivo. Okay, a través de estos lugares vamos a recorrer lo largo y ancho desde Arica a Punta Arenas, ¿no? Claro. Sí, como el dispositivo que nos permite viajar. No, y además se ven estos paraderos no solamente como lugar donde tú esperas la locomoción, sino que es prácticamente un centro de reuniones, un centro social también. Puede ser, yo creo, porque hay me interesaba en muchas cosas, porque nada, son una especie de receptores del clima también.
los cambios geográficos, las relaciones que se producen con las personas, como tú dices, y se dan muchas situaciones muy interesantes, ¿no? Al principio tenía un poco de miedo porque uno no sabe si esa intento de reglas del juego que puse al principio ya no funcionaron o no. Claro. Terminó funcionando, creo yo. Hay Sí, algo de funciona. eso. Hay algo de Totalmente. eso, sí. Oye, y esta construcción de estos planos fijos, ¿cierto? Este plano general, estaba de comienzo. Tú dices, salí con mi cámara y... Cuando yo estaba en la universidad empecé a salir solo con mi trípode y yo empecé a descubrir cuál era el tratamiento audiovisual. Y yo estaba ya con mi director de fotos, que es Adolfo Mesías, con el que he trabajado siempre, y descubrimos por ahí algunas fotografías de unos fotógrafos alemanes que se llaman los Becher, que también trabajaban cierto encuadre con distancia de fábricas, de desuso, molinos de trigo, ¿no? Y trabajaban la serie como objetos centrales y ahí no hizo sentido eso, ¿no? Y creo que le hizo muy bien a la película porque de alguna manera es como, ok, hay una elección de un objeto central o un contexto, ¿no? Que son los paraderos, y a través de la película completa hacemos un juego de variaciones, ¿no? Todos los paraderos son distintos, cada uno tiene cierta personalidad, habla del lugar donde están ubicados. Nada, me parecen bien interesantes también como metáfora de Chile. Hay desigualdad en esos paraderos tanto como en el país, ¿no? De pronto en Punta Arenas hay unas capillas así hermosísimas de paraderos, y en medio del desierto hay un paradero de palo, ¿no? Sí, Así, literalmente. sí, me sucedió eso cuando vi este paradero, como dices tú, súper precario, y luego saltamos a Escribá de Balaguer, el Claro. Oriente, es como, chuta, es un remesón, Sí. igual es fuerte. Son dos mundos completamente diferentes ubicados en el mismo país. Como tú dices, ¿no? En Ciudad de Balaguer hay una maratón de fin de semana, ¿no? Deportistas, gente muy relajada. Y al otro lado, en Colchane, 3.000 metros de altura, cerca de Iquique, hay un paradero de frontera, ¿no? Donde gente está intentando ahí pasar a Chile. Entonces son contextos totalmente diferentes y a través de un mismo objeto que se va repitiendo. Sí. Bonito trabajo, Carlos, bonito y potente trabajo también, está súper bien. Muchas Oye, gracias. bueno, recomendemos el viaje espacial y recordemos que está en onda media, se puede ver ahí. Tú dijiste en antes Así onda es. media, y hablamos de cine chileno. Onda media es un amplio catálogo donde hay Uh-huh. para descubrir harta película chilena, po. No solamente lo que llega a sala, o lo poco que llega a sala chilena, ¿no? Sí. Hay harto material. Yo les recomiendo el viaje espacial, ya lleva algún tiempo, pero es limitado, así que pues, apúrense. Hay 3.500 tickets, así que no sé cuándo se van a acabar. Y nada, está disponible ahí gratuitamente para el que se interese y quiera ver el viaje espacial. Sí, totalmente recomendable. Oye, Carlos, esta es una pregunta recurrente y es un ejercicio que hacemos acá en el programa. Si tuvieras que hacer de Chile, que es un país súper particular, por lo demás, si tuvieras que hacer de Chile una obra audiovisual, ¿en qué lo convertirías? ¿En una ficción, un documental? ¿Haría una serie de 5 temporadas o más? No sé. ¿Qué harías con Chile? Con Chile sería una película, un documental como Cofralandes de Raúl Ruiz. Para mí es como, de verdad es el viaje chileno por antonomasia, ¿no? Para mí está ahí el absurdo, el drama, eh, las asimetrías sociales. Nada, yo creo que ahí de verdad en esa película está condensado este país, con toda su locura, su abuso, su humor también, el humor que aparece desde el drama. Me parece ahí buen ejercicio de mirada de Chile. Totalmente. Me acordé de La Recta Provincia, ahora que dijiste que Fernández también. Ajá, ajá. Sí. También hay Sí, una visión ahí de Chile. otra edición de Sí. Chile. En muchos sentidos, Calama es como Twin Peaks, dijiste. Hablemos de esa frase, me intrigó. Sí, nada, hablaba como un poco de cierto mundo linchano, nortino, ¿no? Eh, Nada, inmediatamente me aparecen ciertas imágenes nortinas, como por ejemplo el humo de Chuquicamata saliendo en el horizonte, ¿no? Una especie de brújula anómala para todos los que crecimos allá, como un faro, nuestro faro que
que le da el sueldo a Chile, pero también que nos convierte en zona de sacrificio. Y un poco está esa idea, ¿no? Está el mall, por un lado, reluciente, el casino, ¿no? Esta iluminación, pero por otro lado está la precariedad, están los campamentos, está el terror también, ¿no? Están los mitos, está el chupacabra, y creo que hay dos polos, dos mundos trabajando ahí a la par de la extracción de cobre, de la contaminación del río Loa, de la mutación, ¿no? Y ahí crecí. Chile, tú tienes razón, es tan particular que de pronto mezcla algo tan precario y de fondo un casino gigantesco con... Llega a ser surrealista de pronto el país, ¿no? Sí. No creo que exista esto, y existe. Y está, y te encuentras de... Sí. ¿Y sabes lo que pasó? Yo tenía un paradero súper fijo, y yo me acordaba, me vivía en Calama, y que atrás de ese paradero se veía el mall, se veía el casino, y de fondo se veía los bloques de humo de la mina Chuquicamata, pero llegamos a grabar, ya lo tenían seleccionado al viaje espacial, y pusieron una pared de concreto. Hacía un peladero y justo detrás del paredero está la pared. Y solo, está el plano de la película, pero solo se ve el humo de Chuquicamata. Perdimos por ahí la luz del mall y del casino. Bueno, y es lo que pasó también con el mall de Castro, si te recuerdas el revuelo. Claro, sí. Una intervención ahí me Claro. extraña. Oye, ¿tú crees que hay algún tema que aún nos falte por tocar? Y bueno, debe haber muchísimos, pero un tema en especial que tú sientas que falta tocar en Chile, en el cine chileno. Yo no sé si tema, más bien yo creo que faltan lenguaje y ciertas formas para hablar sobre temas que me parecen que ya son más bien frecuentes y repetitivos. Por ejemplo, a mí lo de la revuelta social yo creo que aún no encuentra un lenguaje en el cine. Sí. ¿No? Y está ahí. Yo me he preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los realizadores? Y un poco siento que el cine entró en crisis en la revuelta social, ¿no? Hubo tan explosión de imágenes desde los celulares que estaban denunciando, ¿no?, las violaciones de los derechos humanos. Creo que el gremio del cine entró un poco en crisis. ¿Qué hacemos? ¿Para qué sirven los cineastas en este contexto? Y a mí me parece interesante lo que puede pasar con eso, ¿no? Cuando encuentre ciertos lenguajes o ciertas formas de cómo hablar sobre la revuelta. Así que estoy un poco expectante a lo que va a pasar con respecto a eso. Quizá el tema deba entrar en reposo, no sé si con eso, masticarlo un poco, porque bueno, es una revuelta un estallido que aún no termina, entonces está constante. Claro, está el proceso. Claro, el proceso. Pero por otro lado, yo siento que las cámaras de cine, quizás las cámaras fueron reemplazadas por el teléfono. Ahí un registro súper potente. Bueno, y en ese momento, en 2019, había un registro, pero ¿cuánto? Por minuto, yo creo que había muchísimo. Sí, dispositivo visual popular. Me parece que fue muy, muy interesante e importante también. Democrático, sí, pues es un democrático, totalmente. Sí. Así que, nada, me parece un poco también interesante qué pasa con esas imágenes. Como se lanza a darle cierto sentido, ¿no? Tratar como de tirar ciertas líneas desde ahí, desde esos materiales. Me parece interesante. Sí. Hoy en Telón de Fondo, este cortometraje en donde un joven realiza la performance que en los 80 hizo Enrique Lin, ¿cierto? Esta es tu vinculación también con lo literario. Claro. Sí, vemos tu plano fijo también nuevamente, ¿cierto? Es como yo diría que esto marca, o dirías que eso es como un patrón que se tiende a reiterar. Sí, hay cierta mirada que reiterativa, yo creo que sí. Me interesa trabajar, ¿cierto?, con eso, lo que está en el campo a través del plano fijo, pero también lo que está fuera de campo. Claro. Y creo que eso se puede trabajar de buena manera a través del plano fijo, ¿no? Hay algunas razones, por ejemplo, específicas del viaje espacial por qué usé ese dispositivo, ¿no? Tiene que ver con un poco el plano fijo,
para marcar, ¿no? la serialidad que tenían los paraderos, las diferencias, y son planos largos, ¿no? A veces de 2 o 3 minutos, porque también me interesaba como sumergirnos, ¿no? Estar en una especie de espera junto a los pasajeros al otro lado de la calle, y son planos más bien generales, ¿no? Que podrían marcar cierta distancia, pero me interesaba dejar en la imagen tanto el paisaje como los pasajeros, darle la misma importancia de alguna manera, ¿no? Y en telón de fondo, nada, otro de los lugares que a mí me parecía muy interesante de escarbar, de registrar era el Paseo Humada. Yo antes ya había leído, obviamente, el Paseo Humada de Enrique Lihn, un libro muy importante, yo creo que para mí, y me parecía que ahí estaba calzando algo súper importante de lo literario, desde lo documental, del cine, y que yo podía darle una cierta lectura, podía abordar desde ahí, desde esas imágenes, ese nexo entre esos dos mundos, entre el mundo del pasado que proponía Lynn y lo que estaba pasando en esos años. No sé si en 2011 me parece que fue el telón de fondo por ahí. Bueno, uno va viendo también cómo se reiteran ciertos tópicos y parece que entráramos en un loop, ¿cierto? Como que cada cierto tiempo es lo mismo. O sea, yo estoy seguro que podríamos replicar el ejercicio en 5 años más y en 10 años más. ¿Cuál? Ojalá no sea así. ¿O de Enrique Lihn. Sí, pues. Lo de Enrique Lihn. Ojalá no sea así, pero... Ojalá no. Que tengan que pasar, no sé, 50 años más. No sé, veamos qué pasa con la elección de constituyente y la nueva constitución. Vamos a ver qué país queda. Claro. Oye, en este telón de fondo, nuevamente hay contexto, como te decía, del documental, ¿cierto? El viaje espacial. Nuevamente vemos lo que hay detrás. Si bien tenemos este personaje, ¿cierto? Lo que está sucediendo, pero vemos esta persona que está sentada en la Plaza de Armas, el Paseo Humada. Vemos también precariedad, pues. Vemos este lugar, ¿cierto? El hábitat del personaje, pero también de la ciudad. Y es lógico que tengamos este centro como neurálgico de la Plaza de Armas, donde confluyen muchas cosas, ¿cierto? Mucha gente, muchas culturas también. Pero también hay una suciedad, po. También hay una descomposición, no sé si lo ves tú también así. Son marcas de uso, ¿no? A mí me parecía interesante cómo había una política por ejemplo, aparecían esos carritos de Santiago limpio, Claro. aparecen esos conceptos medio fachos, como de limpiar la ciudad, ¿cachai? Empiezan a sacar los vagabundos, a limpiar los pisos. Entonces me parecía interesante cómo se contrastaban esa imagen desde la institución y cómo está operando, ¿no?, la realidad. Esas huellas de uso en las calles, en las bancas, ¿no? Por eso me interesa como el documental de observación y hacer especies de escáner, de radiografía de los espacios, los objetos, como tanto como los personajes. Exacto. Y eso es observación, claro, tú lo dijiste. Sí. Palabra exacta, la observación. Pero también tiene que ver con, como tú dices, con la institución, pues. Chile es un país de la estructura, de respetar la institución, de seguir la norma, de tener esto limpio y no pasar un poco más allá, ¿cierto? Es como el cuadrado. Chile es el cuadrado, ¿cierto? No pasemos los límites. Sí, pero pareciera que ya está en proceso de quiebre, ¿no? De ese régimen, ¿no? Y eso me lleva a pensar ya en política así 100%, ¿no? Como esos enclaves poco dictatoriales que dejó Jaime Guzmán. Precisamente, ¿no? El Tribunal Constitucional, uno de ellos, exacto, y hace poquitos días acaba de fallar en contra del gobierno, de alguna manera como despejar esos cuadrados. Está interesante como este tribunal al que pensaban que era que evaluaba desde lo judicial, era finalmente un tribunal político, ¿no? Que evalúa ciertas cosas desde la contingencia. Delante hablábamos de tu trabajo literario, ¿cierto? Y yo te preguntaba si estás pensando en llevar algo a cine. Tú me comentabas que si está en eso. Comentemos algo. Sí, precisamente en algo que estoy trabajando ahora, que tenemos ya un pequeño financiamiento armado, por lo tanto ya
estamos en proceso. Tiene que ver con mi última novela, que se llama Población Flotante, que te comentaba recién, ¿no? Los 62 pasajeros que van en un bus desde Santiago a Arica, y vamos contando la historia del bus a través de cada uno de los pasajeros. Y yo estoy interesado en adaptarlo al cine, pero no desde una manera convencional, ¿no? No quiero hacerlo con actores y desde la ficción, sino más bien utilizar el mismo dispositivo y mirar esa historia desde lo documental. Es decir, buscar a esos pasajeros en este contexto, desde la pandemia, de la crisis social, cuáles son las necesidades de esos pasajeros y por qué están viajando a distintos lugares de Chile, ¿no? En este caso no es de Santiago a Arica, sino en distintos lugares de Chile, que los moviliza, ¿no? Y trabajar con ese espacio físico, el paisaje por el que van en esos viajes, pero también como sus paisajes internos. Ese mundo interno de esos pasajeros, como me gustaría indagar desde ahí. Claro. Así que vamos a ver qué pasa con ese experimento que se viene. Sí, se ve interesante, yo lo quiero ver. Yo voy a comprar el sticker en verde porque me interesa, de verdad. Siento, claro, hay este viaje, esta road movie, po, que este viaje interno y Sí. externo también, ¿cierto? Es bonito ese juego que... Sí, yo creo que es un paso adelante en relación al viaje espacial, que también habla del viaje, pero desde un lugar estacionario. Ahora nos subimos al Claro, bus, ¿no? Y acompañamos a esos pasajeros, y no nos quedamos solo desde lo externo, sino que vamos a ahondar en exacto. esos mundos subjetivos internos, lo que los movilizan, ¿no? Claro, El proceso. en lo personal y lo colectivo a la vez, po. Claro, porque también ahí a mí me gustan mucho los relatos colectivos, ¿no? Claro, Y como cada personaje es un mundo aparte. Yo siento que es muy difícil sería hablar como de un territorio completo a partir de un solo protagonista, ¿no? Creo que más bien son parte de un engranaje, cada uno con sus mundos singulares, sus propias luchas y deseos. Me parece más interesante, ¿no? Un desafío para desarrollar. totalmente. Oye, ya lo veíamos en el viaje espacial, ¿cierto? Que también cada paradero en su contexto reflejaba también la conexión con la persona, ¿cierto? La persona con su hábitat, con su propio hábitat. ¿Qué hay de esa conexión o cuánto hay de esa conexión entre tú y Calama, por ejemplo, en lo que haces, en lo que vas contando, los lugares que vas habitando, en tanto en lo literario como en lo audiovisual? Yo diría que harta conexión, la Tierra me sigue a todas partes. Pero sobre todo ahora vuelvo en lo creativo, ¿no? Creo que a veces busco excusas en ese sentido, en los libros, en las películas, para volver, ¿no? Ahora en el viaje espacial también quiero regresar. Hace tiempo que no voy, bueno, con la pandemia también, ¿no? Pero nada, que siempre está presente en mi cabeza. Hace poquito también terminé una novela que es un manuscrito, todavía no se publica, pero ocurre en 1926. Primer ejercicio que hago de época, está ambientado también en Antofagasta, Calama, la segunda región, así que nada, es un territorio que está siempre operando ahí y me está hablando constantemente. Bueno, te decía antes, y creo que el hábitat, el contexto aún lo sigue para todos lados, po. Es inevitable Sí, deshacerse de eso, po, de sacudirse. inevitable, Es cuando acá claro. preguntan, yo creo que a ti también te pasa, cuando uno pregunta, oye, ¿tú eres de acá? No, yo puedo llevar 15 años acá y siempre voy a decir que soy del sur. Es raro, También me ¿no? pasa. Es Sí, verdad. yo soy nortino. Claro. No sé si llegará el punto en que me considere de Santiago, no sé, no creo. Bueno, que también está esa pugna de pronto del provinciano y del tipo de regiones, de personas de regiones con los santiaguinos, ¿cierto? O Sí, es sea, tremenda, el Calama es tremenda. Y con razón, igual, pero es raro, ¿no? Porque en Calama no sé por qué hay tantas ganas de ser chileno. ah, mira, Porque yo siento que en el fondo Santiago y el resto del país como que ningunea un poco el norte. No sé si, sí, si es tu claro, caso. sí. Un poco como si fuera otro país, ¿sabes? Pero no está la contradicción, ¿no? Es un territorio que de verdad le ha dado el sueldo a Chile, pero es como el patio trasero del país. Mm. Yo digo eso, ¿no? Es raro, ¿no? Hay discursos, bueno, de país, patrióticos, que de alguna manera han logrado que
las regiones del norte estén interesados en seguir siendo de este país. Oye, bueno, yendo al cine, ¿tú crees que hay una no querer vernos o que nos cuesta vernos en el cine chileno? Como de pronto renegar de que estoy viendo ese personaje en un contexto que es igual o similar al mío y digo, yo no soy así, yo no hablo así, yo como desprenderse un poco de este... Vale. Pero yo no sé si eso tiene que ver con los espectadores. Yo más bien esta culpabilidad del cine, porque me parece que durante mucho tiempo se estereotiparon a los personajes. Se construyeron netamente desde la ficción sin ninguna pata en la realidad. Película hecha con poca calle, siempre, ¿no? Desde el computador, desde el escritorio. Y creo que en este momento yo creo que hay una indagación bien compleja de un montón de personas que uno podría encontrarse en la calle, ¿no? Y que de alguna manera, poco a poco, desprejuiciándose, ¿no? Con el tiempo, yo creo que incluso podrían llegar a identificarse con esas personas. Me parece que va hacia allá, ¿no? Que en el futuro esa relación entre espectador y cine chileno y personaje podría acercarse mucho más. Claro. Claro, porque también hay otra máxima que dice que no porque tú no conozcas ciertos personajes, ciertos lugares, no significa que no existan. No lo conoces, no lo ves, pero sí existe. También. Algo interesante que pasa con el viaje espacial es que hay tantos territorios, paisaje y clima que la gente empieza como a tratar de averiguar dónde está ese paradero, ¿no? Y empieza como a hacer un ejercicio, este puede estar aquí, o este está aquí en mi ciudad, ¿no? Así como es interesante cómo empieza a dialogar esos paraderos con la gente. Sí. Me han escrito un montón de personas por redes haciendo ese ejercicio. Oye, este paradero está en tal lugar, ¿cachai? Está en Chiloé, afuera del terminal de buses. Y yo les respondo ahí. Sí, bueno, de hecho me pasó porque aparece Ancud y yo, mi papá es de Ancud, entonces identifiqué el buenísimo, ¿viste? Me pasó también. Buenísimo. Sí, pues yo creo que también está en ese juego de querer ligar siempre, porque crear la conexión, ¿cierto? Pasa, así que nada, me parece como interesante la relación que se produce. Totalmente. Oye, haciendo futurología, Carlos, ¿por dónde crees que va a ir tu narrativa de aquí en adelante ya con tus próximos trabajos? Uy, qué difícil. No sé, en ese sentido no soy muy programático. Más bien tiene que ver con la realidad, ¿no? Cómo se van dando las cosas, pero nada, lo que se viene un poco es lo que te contaba. Estoy indagando en la literatura desde una ambientación de época, cosa que es muy rara, para mí nunca había hecho algo así. Tal vez me den ganas de seguir, de continuar en el pasado. Y en el cine estoy súper contento haciendo de documental de observación, tratando de, tal vez me gustaría un poco indagar más como en modelos más híbridos, documental con ciertos elementos de ficción un poquito más subrayados, y descubriendo lugares. Yo creo que también siguen habiendo un montón de territorios que son ricos en signos y complejos que hablen de un montón de cosas por explorar. Creo que por ahí va. ¿Qué ha cambiado desde tu primer trabajo hasta ahora? ¿Qué has notado que cambia? Yo. Ahora soy papá. Una niña de 3 años. Es un cambio gigantesco, ¿no? No sé si te pasó a ti. Y el país, estamos en un país diferente, ¿no? Yo estaba en el ARCI, una universidad bien política, con estudiantes, ¿no? Con una mirada bien intensa en ese sentido. Y estuve, ¿no? en las manifestaciones del 2011. Creo que es como el gran antecedente del estallido social que pasó ahora el 2019. Pero aún no parecía que no podía haber cambios reales, ¿no? Que era una lucha un poco perdida, y después del 2019 hay algo diferente, ¿no? Hay cierto aire de un posible camino, ¿no?
de algo que se abre por lo menos. Vamos a ver qué resultado tiene, pero nada, no era el país que nos decían que era. Y en ese sentido hay muchas posibilidades, ¿no? Que también lo podemos aplicar al arte, a un montón de áreas, ¿no? Que nos pueden dar paso a hacer cambios, ¿no? A probar diferentes cosas. Sí. A no quedarnos con los estándares, sino más bien tener miradas particulares sobre temas comunes, ¿no? En este país que incluso, ¿no? El Transantiago, que querían convertir a Santiago en una especie de ciudad mundial, ¿no? De primera clase, y finalmente fue un fracaso para mí. Eso es como una gran metáfora en lo que se vino después. Sí, totalmente. Y es lo que hablamos también la otra vez con otra directora de Chile y sus hechos particulares como incendios, terremotos, maremotos, como que continuamente hay estos sacudones, ¿cierto? Que es como que botan todos los libros de la biblioteca, derrumban todo y dejan al descubierto todo lo malo que hay detrás, lo mal hecho, lo pésimo. Claro. Un país en el que su geografía habla, ¿no? Cada cierto tiempo. Es interesante también esa imagen, cómo puede dialogar con el ser humano que habita este territorio. Así es. Oye, para finalizar, invitemos a los espectadores de Autor Material a ver el viaje espacial, bueno, y también todos tus trabajos, dónde los pueden encontrar. Sí, yo invito a los auditores de Autor Material a que puedan ver el viaje espacial. Está en Onda Media. Y hay un corto mío en playficvaldivia.cl, se llama Telón de Fondo, que hablamos aquí con Erwin, dura 21 minutos, me parece, ¿no? Más o menos, sí. Creo que esos dos trabajos son los que están disponibles por ahora. Okay. Y vamos a ver cómo nos resulta con Población Flotante, lo que se viene. Y vamos a estar pendientes de lo que se viene, ¿eh? Ahí nos va a estar contando, así que invitado cuando quiera. Ya, pues, buenísimo, gracias por la invitación, estuvo buena la conversación. No, gracias a ti, un gustazo y totalmente invitado para que vuelva acá y sigamos conversando. Ya, pues, ojalá. Sí, Ojalá todo salga bien. Ojalá sin cuarentena. ¿Ah? Un abrazo grande. Que estemos bien. Un abrazo, un gusto. Cuídate. Chau, un abrazo. Chau. Algo de música, algo de Mónica. Only English. ¿Ah? Only English. No. Okay, it's not good. Habían como 5 hermanos suyos allá. ¿Hermano? Sí, pues. El hombre aquí es muy posesivo. Ya, que le vaya bien. Écheme una manito ahí, por favor. Vamos, papito. Vale, papito. Va pesado el carrito. Hay que pagar un pasaje aunque sea diario. A todas partes hay que tener plata. ¿Plata no? Sí, porque sin plata no hay ninguna parte. Yo andaba buscando un cuchillo el cuchillo, no lo encontré. Y de ahí salió corriendo, vino la calle, me los pacos y llegaron los pacos. Aquí le falta mucho todavía, estamos recién como en pañales.